Hola, buenos días a todos. Soy Reme Amores, soy profesora y conservadora del Instituto Gemológico Español y hoy tengo la oportunidad de hablar brevemente, pero dar unas, pinceladas sobre el uso de la turmalina en la alta joyería. Hasta hace relativamente poco la turmalina no era usada en grandes joyas, en grandes gemas. Pasa algo así como con el cuarzo. El cuarzo es muy conocido, pero siempre se ha considerado como una gema o una piedra de segunda, y las turmalinas también. Sin embargo, de unos años atrás para ahora, sí que está cobrando muchísima fuerza su presencia por las posibilidades cromáticas que ofrece. Pero antes de entrar en lo que es joyería estricta puramente, quería dar unas pinceladas breves sobre las turmalinas, porque las turmalinas no es un único mineral, o sea, no es una cosa, es un grupo de minerales con una fórmula, común, pero donde se producen varias sustituciones o cambios de unos elementos por otros. Y de ahí vienen las diferentes variedades mineralógicas. Las principales las tenemos aquí, es el chorlo, que es de color negro, la dravita en general presenta colores pardos o amarillos. Cuando contiene cromo tiene un verde espectacular que muchas veces nos recuerda o se podría confundir incluso con la esmeralda. Son turmalinas dravitas con cromo. Hay otra, la uvita, es pardo amarilla, la tenemos, aquí, esta sería la uvita, y la mayoría de las que conocemos por colorido diferente es la elbaíta. Presenta muchos colores y en muchas ocasiones zonalidades de color, son las sandía que conocemos. Y por último, la lidicoatita, que es una variedad, que se estudió no hace mucho tiempo, la tenemos aquí abajo, a ver si consigo, aquí, esta de acá, y la paraiba, que ha sido, el último descubrimiento y que lo tenemos aquí, estas dos de la derecha, una en bruto y otra ya facetada. A raíz de la paraiba creo que se puede decir que ha habido un verdadero boom del uso de la turmalina. Sin embargo, cuando hablamos en joyería o como coleccionismo también de turmalinas, ahí usamos a veces otros nombres. Esos nombres son las variedades, gemológicas o usadas, podemos distinguirlos así, usadas en gemología. A veces coincide el nombre con las variedades que hemos visto antes, otras veces no. Aquí tenemos, por ejemplo, la paraiba, arriba a la izquierda, con los diferentes tonos que presentan, la veremos más adelante, la cromoturmalina, la verdelita, como se le llama en general a las turmalinas de color verde, la indigolita, que es la de color azul, tirando un poquito como a gris, la rubelita es la más conocida, la más usada en joyería, sobre todo en alta joyería, porque podemos encontrar rubelitas desde un color rosa clarito hasta un rojo que realmente son espectaculares y que a veces son las que nos confunden con rubíes o espinelas. La dravita, la tricolor y bicolor, cuando esa bicolor es una disposición concéntrica del color, es lo que llamamos sandía o watermelon. Cuando son capas superpuestas, realmente sería más correcto hablar de bi o tricolor, como las que vemos a la izquierda. Y por último, el chorlo, tenemos una fotografía de bruto a la derecha. En joyería normalmente no se ha usado, pero en estos últimos 5 o 10 años se puede ver cómo se está utilizando en sustitución de otras gemas como el ónix o, por ejemplo, el esmalte negro, que también se utiliza a veces en las joyas. Vamos a ver. Pasamos. Vamos a empezar ya a ver, después de esta visión general sobre lo que es una turmalina, muy rápida, vamos a ver el uso de la turmalina en joyería, en alta joyería. Tenemos ya en el siglo XIX presencia de turmalinas. Fijaros, aquí he puesto unas cuantas, son de estilo victoriano o del XIX. La mayoría son para el mercado, ruso. Unas se han fabricado
en Rusia, otras en otros lugares, pero para el mercado. Y ahí podemos ver, por ejemplo, una de Fabergé, es un broche, y algunas otras. Entonces lo que vemos son los colores que se eligen, son aquellos colores, el rosa pálido, más clarito, de la rubelita, o un verde intenso que nos recuerda a la esmeralda, aunque no sea exactamente igual. Obviamente son piezas centrales rodeadas de diamantes, que es lo que en ese momento se lleva. Aquí podríamos hablar, digamos, en este sentido, de una joyería tradicional. Sin embargo, en el cambio del 19 al 20 surgen una serie de movimientos, los conocidos generalmente como Arts and Crafts, que frente a la tradición de la joyería del 19, conocida en general como victoriana por la reina Victoria, o eduardiana, que continúa hasta 1910, vemos una vuelta a las búsqueda de materiales y técnicas clásicas, ya que en el 19 la industrialización no solamente está presente en todos los procesos fabriles o técnicos, sino que también llega a la joyería. Entonces, la joyería victoriana, una de sus características es la industrialización y el uso predominante del diamante. Entonces, o bien solo o bien con gemas de color, son las 4 grandes que se llaman diamante, rubí, zafiro y esmeralda. Entonces, estos movimientos Arts and Crafts y también el Art Nouveau surge en la misma época. Lo que se busca es una vuelta a las tradiciones como reacción contra esa industrialización que se produce también en la joyería. Escuelas de Arts and Crafts, yo creo que se puede decir que en todos los países hay. Quizá donde empiecen con mayor fuerza es en Inglaterra, en la Escuela de Londres, donde destaca Ashby, fue arquitecto, seguidor de William Morris y Carpentier, que son los que mueven los que inician este tipo de movimientos artísticos, y él acuña, por decirlo de alguna forma, el término de joya-arte. Ya no es un objeto únicamente de adorno o de demostración de poder, digamos, económico o social, sino que ya se considera dentro del arte. Entonces se realizan piezas que no tienen nada que ver con las de estilo más clásico, ya digo, victorianas. Digamos, nuevo concepto, en 1895, lo adopta Hale, es el máximo representante de la Escuela de Arts and Crafts en Boston, y lo traslada allí. Allí hay una escuela muy potente, de la mano también del Museo de Artes Decorativas de Boston, que se creó unos años antes. Entonces es un movimiento, como vemos, que se expande bastante general, y siempre tiene en común esa vuelta a la tradición artesana de utilización de métodos, de técnicas tradicionales, diseños nuevos, pero a la vez también incorporando otras gemas. Mucho colorido, aunque bueno, hay unas cuantas que quizás se repiten más, entre ellas las turmalinas. También aparecen los peridotos, que antes era algo bastante más reducida su presencia, ¿no? Y bueno, se van mezclando materiales. Aquí he puesto unas pequeña selección. Tenemos el broche de Belle Époque, de esa parte todavía entronca con esa tradición que hemos visto de final del 19, es un diseño, digamos, que es continuista de los anteriores. Y sí, tiene como gema principal una turmalina rosa. Como he dicho antes, son tonos muy suaves. Sin embargo, ya vemos a la derecha ese colgante de Ashby de 1900, donde ya se mezclan otros materiales, turmalinas rosas, una perla, plata, etcétera. Es otro concepto ya el que hay de joyería. Tenemos a la derecha ese collar, para mí es fabuloso, tuve la oportunidad de verlo directamente, no solamente en fotos, y a mí realmente me encantó. Las dos piezas centrales, las dos gemas que presenta, es un cuarzo rosa, el de color más clarito, y una rubelita, la de abajo. Ambas piezas están labradas, están grabadas, o sea, tienen una decoración grabada, y es realmente muy novedoso.
Igual ocurre con la pieza central, que es de Hayes, que incorpora diamantes, sí, pero son pequeñitos, son como puntos, ¿no?, de apoyo, pero la pieza central son esas turmalinas verdes, de un verde intenso. Ese otro broche, el broche flor, también de la escuela de Boston, está formado por varios zafiros fantasía de color y turmalinas de diferentes tonos, incluida una que se ve parcialmente a la derecha, que es tipo sandía, verde y rojo. Y por último he querido incluir otras dos piezas más. La de la izquierda es un collar, sus contrastes pertenecen a Estados Unidos, pero no tengo más datos, son todo turmalinas rosas. Entonces vemos que la estética cambia y se incorpora nuevas técnicas, pero también nuevos materiales, y la turmalina ahí está siempre presente. Y por último, es esta época donde trabajan y desarrollan toda su actividad, digamos, artística, tanto Tiffany, que trabaja mucho el vidrio, pero también trabaja con joyas, o puede ser René Lalique, que trabaja, introduce muchos materiales diferentes en sus joyas, o en la época también de Gallet, que crea toda una escuela en la Alsacia para trabajar el vidrio según técnicas antiguas. Son piezas que hoy en día son muy cotizadas. Entonces vemos que es un movimiento que aparece en contra, como reacción al oficialismo, a la tradición de la joyería victoriana y eduardiana en todos los sentidos: color, técnicas, diseños, y ya se considera como un arte. Los creadores son artistas, no son solamente joyeros, y trabajan incluyendo, a veces mezclando también esmaltes o algunas otras técnicas. Yo he seleccionado unos cuantos que me han parecido representativos, pues tampoco tenemos mucho tiempo, para poder darle seguimiento a este cambio de estética. Ya en la primera mitad del siglo XX, obviamente el rey Eduardo de Inglaterra murió en el 1910, aunque la moda, digamos, de esos años continúa todavía, pero vemos como ya aparece también otras cosas. Vemos ese collar de arriba, de 1915, que son turmalinas rosas labradas y pequeñas perlas en los hilos. O este de la derecha, que es piezas negras, creo que de onix, no tengo el dato, pero en esa época es onix, y también turmalinas rubelitas labradas. Vemos cómo son diferentes tonos, pero sigue siendo la misma gema. Entonces es algo que realmente se va, digamos, afianzando en esta época. Bien, como todos más o menos sabemos, lo que llamamos Art Nouveau, modernismo, dependiendo de los países, evolucionó de una forma o de otra. Digamos que empieza a decaer justo antes de la Primera Guerra Mundial, hacia 1914. En el periodo de entreguerras surge una serie de cambios sociales, económicos, que también se trasladan a las joyas. Entonces vemos que ahí lo que prima ya no son las formas onduladas o que nos recuerdan a la vegetación, a la naturaleza, sino al contrario, se basa más en la arquitectura y en las formas geométricas. A veces pueden ser zigzag, a veces son círculos o esto. Entonces, esto es un movimiento, lo que se llama Art Deco, característico precisamente porque tiene un sentido marcadamente decorativo. Entonces, dependiendo de los países, vamos a ver unas características ligeramente diferentes, pero en Estados Unidos tuvo mucha repercusión y además sirvió como trampolín para otras zonas. Todos creo que hemos visto más de una película y más de dos de los hermanos Marx o de Gloria Swanson, toda la época del cine de Hollywood en blanco y negro. Es la estética Art Deco, es esa, y eso se ve no solamente en la arquitectura, en la decoración, en la ropa, también en las joyas. Algunas de las joyas de ese momento son verdaderas obras de arte y muchas veces incluyen también cuarzos o turmalinas. Aquí vemos un broche de Cartier de 1920, es el comienzo, digamos, de este movimiento más geométrico y tiene como gema principal otra turmalina rosa. Entonces vemos que en este momento todavía los colores son, digamos, suaves. Pero, poco a poco se va ampliando. Tenemos también ese otro broche central con turmalinas
esmeraldas y turmalinas rosas, sin embargo las esmeraldas no tienen un color muy intenso. Entonces ese color lo podemos encontrar perfectamente en una turmalina. Ese es un broche que perteneció a la duquesa de Windsor, que adquirió en India en 1936 y que luego Cartier lo modificó para adaptarlo a broche. Si nos fijamos en la parte de arriba es parecida, pero no es exactamente el mismo estilo que la parte de abajo, la que cuelga. Y también vemos cómo ya empiezan a aparecer diseños ya diferentes donde se incluye la turmalina como única o principal gema. Vemos ese brazalete, reloj también de Cartier con una gran turmalina de 15 quilates, o ese conjunto de lo que en esa época se llamaba verdura, con piedras de colores. Son también turmalinas, data de 1948-50. Es decir, ya vemos como poco a poco la turmalina llega y se va metiendo de una forma todavía discreta, pero va entrando. ¿Qué pasa? Durante la segunda mitad del siglo XX yo diría que la tendencia es la misma. Se sigue usando, pero no de una forma, digamos, especial en cuanto a número de piezas, digamos, centrales de la joya, pero sí que aquí tengo que decirlo claramente, yo me rindo a Cartier, porque aparte de que sus diseños y su técnica, que es inmejorable, incorpora muchas piedras de colores muy variadas y con las turmalinas hace verdaderas maravillas. Tenemos, por ejemplo, ese conjunto Matsuri de arriba a la izquierda, tiene también pendientes y collar, pero he puesto estas dos piezas para ver cómo esas turmalinas podían haber sido, esa creación, ese diseño, haber incluido perfectamente un zafiro o un rubí enorme. Sin embargo, la gema principal, central, es una turmalina. En el brazalete se conjuga los tonos de dos ópalos nobles con una turmalina del mismo color que el anillo, y el resto son diamantes y es ónix, ¿vale? También tenemos las famosas joyas de Pantera, de Cartier, luego vamos a ver alguna otra, con otra turmalina verde, un brazalete, todos son turmalinas verdes en diferentes tonos, con efecto ojo de gato. Ese otro tenemos arriba, el Sinestia, es un verde muy claro. Entonces vemos cómo no solamente es que sea una turmalina y que sea una calidad excepcional y un tamaño muy importante, que no es tan frecuente reunir todo eso, sino también las tonalidades. Tenemos ese anillo doble con una turmalina, también ojo de gato, de más de 41 quilates. O sea, estamos hablando de piezas y de tamaño excepcionales. Tenemos el collar perito, que conjuga un zafiro azul y una turmalina verde encima, y todo lo que lo rodea son diamantes, incoloros o rosas. Entonces vemos que ya ha entrado en la alta joyería y además ha entrado con categoría propia, con mucho peso, mucha presencia. Tenemos, el perito es del 21, el collar iride es también del 21, es una gran turmalina azul que varía ligeramente hacia verdoso, y el de abajo, que no tengo la fotografía, pero sí el diseño, son turmalinas verdes que por color parece que fueran esmeraldas, pero son turmalinas. Entonces, como vemos, la visión y la utilización de las gemas de color va cambiando. Tenemos también, por ejemplo, el mouse va, las rubelitas, esto iba antes. Como he dicho antes, las rubelitas van desde un color rosa, más o menos claro, hasta un rojo intenso. Hasta ahora habíamos ido viendo turmalinas de color rosa. Ahora, sin embargo, las que más se usan son estas de un color muy intenso. Tenemos, por ejemplo, el collar Datura de la colección Magician de 2016, con la pieza central, tiene más turmalinas, pero la central es una gran turmalina rubelita de 62 quilates. Esto no es frecuente, como digo, en esa calidad. Tenemos también el collar Laterna, también de la colección Coloratura del 2018, donde la pieza central, esa roja, es una gran turmalina labrada y convertida en un pequeño frasco de perfume. Entonces, este collar Cartier lo hace con diferentes gemas, pero en este caso, esa pieza central es otra rubelita. Tenemos ese conjunto de estilo que se llamó indio,
porque está basado, siguiendo la estética de la joyería de India, es del 2013, donde esas gemas que vemos ahí no son rubíes, sino que son turmalinas de ese color que decía antes, profundo, rojo, que si no lo sabemos y lo vemos podríamos confundir. Tenemos también aquel broche de arriba del 2015 o el brazalete Olika, que también con una gran turmalina rubelita como pieza central. Luego va acompañado con peridotas, turmalinas azules, etc. No sé cómo voy de tiempo, vale. Las verdes, vale, pero no son solamente las rubelitas y las verdes, perdón, que no sé cómo se me va esto, vale, sino que hay otros colores. Entonces la mayoría, bueno, puede ser la siberita, que es ese broche de orquídea. La siberita tiene un color púrpura, muy bonita, y es bastante rara verla, y más en un tamaño grande. Esta tiene 46 quilates. Pero también se utilizan las de color rosa o las de color, digamos, un pardo anaranjado, diferentes matices. Tenemos, mirar, este de aquí de la derecha arriba, el collar Sakhara, es de la colección del 2021, contiene, las piezas centrales son 7 turmalinas rosas con un total de 37 quilates, pero están trabajadas y seleccionadas en degradé tanto de tamaño como de color. Y las gemas que rodean, además de los diamantes, son algunos zafiros y algunas otras turmalinas del mismo color. Entonces vemos que en esta ocasión los zafiros que se han elegido van en función del colorido de las turmalinas, que son la pieza central. Tenemos también el Otón de 2015, igual se combinan perlas con las turmalinas. Y he puesto el anillo Pantera Dúo del 2018, porque es el mismo anillo en las dos fotografías, la misma pieza, pero está preparada para sustituir un cabujón por el otro. Esta forma de trabajar el cabujón se conoce como pan de azúcar, porque está como muy apuntado y recibe ese nombre. Entonces Cartier también lo usa bastante. Y en esta ocasión se puede sustituir la rubelita de 40 quilates por la indigolita de 19. Es decir, está preparado técnicamente para poder cambiar una piedra por otra usando la misma pieza, cambiar una piedra por otra. Entonces, bueno, son cosas que realmente llaman la atención y que podemos ver cómo la turmalina ha llegado ya a este nivel de alta joyería y además con razón y con peso propio, por méritos propios. Bien, vamos a hablar también de las turmalinas bi o tricolor. Tenemos se usan de siempre. Tenemos un colgante oriental fechado en torno al 18, comienzo del 19, con una turmalina tricolor. Sin embargo, en la alta joyería ahora se usan colores mucho más suaves. Es decir, partimos de unos tonos suaves en el cambio de siglo para ir poco a poco a colores más intensos, y en las bicolor o tricolor vemos lo contrario. Tenemos una bicolor procedente de Nigeria, no sé la firma que lo ha fabricado, pero tenemos el collar Vesna de Van Cleef & Arpels, que también la pieza central en ese colgante es una turmalina verde que va cambiando de color de forma gradual. Tenemos también ese otro anillo que lleva como pieza central una turmalina sandía, pero también en tonos muy claros, o el brazalete incandescent de Cartier, que también incluye una turmalina sandía, pero de tonos muy, muy suaves. En fin, aquí tenemos algunos otros ejemplos. Aquella turmalina, el anillo de arriba a la derecha, presenta 3 colores: el azul muy claro, una franja incolora y un rosa pálido. Entonces, como vemos, no solamente puede haber 2, ya lo vimos también al principio, al hablar de los diferentes tipos o variedades que en gemología o en joyería se usan, que también puede haber 3 o incluso más colores. Y la otra gran firma de alta joyería que las usa mucho es Bulgari.
Bulgari bueno, fue fundada por un griego que a finales del 19 se instala, después de pasar por Nápoles un tiempo corto, en Roma. Y ahí establece su negocio, era Sotirio Bulgari, y a partir de ahí sus creaciones gustan y se va haciendo un nombre. A su muerte en 1932 le suceden sus dos hijos y en el 34 hacen una especie de renovación, ponen, como quien dice, patas arriba la empresa y la tienda y la renuevan totalmente. No solamente la tienda, el local, cara al público, sino que también tienen su taller, sus propios diseños, y ahí, digamos, empieza a separarse. Son dos los hijos y los que siguen con Bulgari. Son dos, digamos, líneas. Una que seguiría la tendencia de la joyería clásica, mucho diamantes, rubíes, zafiros, etcétera, con piezas que son excepcionales y que las grandes actrices de la posguerra italiana lucían todas. Entonces, pero hay otra que se basa en el colorido y busca la inspiración en la clasicismo, no de la joyería, sino en la Roma clásica, en la Roma antigua. Y sobre todo Roma imperial y luego posteriormente el barroco. El barroco es un movimiento artístico que está por toda Roma y presente siempre. Entonces se inspira en estos movimientos o antecedentes artísticos para sus creaciones. Mete mucho colorido y Bulgari mezcla como nadie las piedras de color. Fijaros, en el collar Musa tenemos un citrino de izquierda a derecha, un citrino, una turmalina rubelita, una turmalina verde, una amatista y un topacio azul claro. Esa misma combinación muy parecida se repite en el collar de abajo. Vamos a ver si subo. No, se me va. Vale. Es otro collar de Bulgari de hace, creo que era del 21, donde esas 5 piedras centrales se repiten todas menos la turmalina verde, pero se incluye un cuarzo rosa. La turmalina verde de todas formas sigue presente en esos pequeños toques de color verde que hay en el collar, en la montura de esas 5 piezas. Pero tenemos también el broche carré, este de 1987, que está inspirado en el techo de un templo clásico, en el templo de Venus, en Roma, pero que son diseños que se empiezan a crear y se fabrican durante unos 10 años, con ligeras variaciones, pero siempre presenta esa mezcla de topacio, turmalinas y amatistas, o a veces citrinos. O sea, son una paleta de color que en Bulgari usa muchísimo. El conjunto, el brazalete, que es del 2013, por ejemplo, está inspirado en las vías empedradas de la antigua Roma. Y entonces aquí vemos que mezclamos ya peridotos, citrinos, topacios azules, turmalinas de varios colores, aguamarinas, etc. Entonces, como vemos, es otra mecánica, por decirlo de alguna forma, es otro gusto, donde se busca el color. Y por último, en esta diapositiva vamos a ver el conjunto de 1975, inspirado en una gran piña de bronce que había en las termas de Agripa, y ellos fueron capaces de transformarlo en joyas. Entonces, hubo un primer diseño en el 65, donde se incluían zafiros y turquesas, pero en el 75 se le da, digamos, una repensada, una vuelta a este diseño y se fabrica con diamantes y turmalinas. Todos son turmalinas verdes trabajadas en cabujón y otra vez vemos el degradé de color y también de tamaño. Entonces son piezas, este tipo de piezas son icónicas también de Bulgari, ¿vale? Son, ya digo, Cartier y Bulgari las dos empresas de alta joyería que más los utilizan y que yo diría que les ha dado una presencia muy importante en el mercado. Y ahora voy a recoger otras firmas. He querido dedicar esta a Piaget porque diseñó toda una colección, creo que eran como 12 anillos, basados en diferentes cócteles, en bebidas. Entonces tenemos a la izquierda arriba los diseños y algunos de los cócteles en los que se basaron para fabricarlos.
He seleccionado los que tenemos aquí, tienen como gema principal turmalinas de diferentes colores. Luego tendrán otras gemas, pero las turmalinas en la pieza central. Entonces tenemos este primero, es que el mouse no me va bien, a ver si consigo llevarlo. Este es el Sex on the Beach porque está inspirado en ese cóctel. Entonces tenemos una rubelita y tenemos también algunos peridotos en esa rodaja de limón o de lima que está, digamos, puesta como si fuera el borde del vaso. El que tenemos al lado es el anillo Watermelon Drink, que también está basado en el cóctel correspondiente, con una gran rubelita en la parte como gema principal. Tenemos, si bajamos directamente abajo a la derecha, aquí, el Raspberry Daiquiri, igual, es otro cóctel y está basado en el color y las frutas o los componentes de ese cóctel. Otro más, el Cosmopolitan, también es otra rubelita y también está basado en otro cóctel. O el Rose Passion, que es una turmalina verde muy clarita, o el mojito. Todos conocemos y puede que todos hayamos probado algún mojito en nuestra vida, ¿vale? Pues este anillo está basado, inspirado en ese cóctel. Entonces me pareció muy curioso porque las otras grandes empresas, firmas de alta joyería, no siempre lo usan, y dedicar toda una colección de anillos a las gemas de color, que no son las grandes, rubí, zafiro y esmeralda, me pareció algo muy original e impactante. Y como vemos, de esas 12, aquí tenemos 6 que tienen turmalinas, quiero decir, es otra prueba más del peso que va ganando en la joyería. Luego he puesto algunos otros ejemplos. Este de la derecha son los pendientes Jardín de las Delicias de Gucci, donde se mezclan como gemas principales turmalinas de diferentes colores, peridoto y ópalo noble blanco. Tenemos en el lado contrario, es un conjunto, no he conseguido encontrar la autoría ni la fecha, pero es un corte mucho más clásico, digamos, dentro de la joyería más clásica, pero las piezas principales son todo rubelitas rodeadas por una fina orla de cuncitas y una segunda orla de diamantes. Entonces aquí lo que se hace es jugar con las tonalidades diferentes de la cuncita, más o menos, digamos, la podríamos definir como malva, y las rubelitas. Y en el centro 2 brazaletes que nos recuerdan al de Bulgari. Este es inspirado en eso, pero que también Cartier hemos visto otro. En este caso, el de Boucheron, no sé tampoco, sé que se subastó en Christie's en 35.000 libras y contiene turmalinas, zafiros y algunas otras piedras, siempre todas en gama en tonos muy claritos, muy pastel, pero como vemos se mezclan zafiros con turmalinas. Entonces, no se considera ya una piedra de segunda, ¿vale? Y este otro recuerda un poco al que vimos de Cartier, de turmalinas verdes, solamente que estos son, igual que en aquella ocasión, diferentes tonos y tamaños, pero estas no tienen el efecto ojo de gato que los de Cartier sí tenían. A ver. No. Perdón, vamos a ver si consigo volver. Aquí. Ya para terminar, voy a hablar de la turmalina Paraiba. La Paraiba es un tipo de turmalina que lo que tiene de característico es esos colores casi neón, esos azules y hay verdes, aunque el más atractivo, el más conocido es el azul, que viene producido por un cierto contenido de cobre o manganeso como impureza en su composición. No forma parte de la composición, pero digamos que hay determinados átomos, cantidad, que se cuelan. Entonces eso es lo que produce estos colores. Aparecieron por primera vez en el estado de Paraíba, en Brasil, en 1988. De ahí tomaron el nombre y no habían aparecido en ningún otro sitio, hasta que en el 2003 se encuentran también en Mozambique y Nigeria. Y ahí se encuentran ya incluso, no sé si más cantidad o menos, pero sí tamaños mayores. Los que aparecían en Brasil, por lo menos al principio, eran tamaños pequeños, como mucho, la mayoría no llegaban a 10 quilates, eran 2, 3, era lo más frecuente, eran tamaños más pequeños.
Sin embargo, ahora, y lo vamos a ver, hay tamaños realmente muy considerables. Aquí tenemos una pequeña muestra de los colores. Estos que vemos a la derecha, color como morado, malva, es porque contiene el manganeso. En gemas naturales siempre va a dar color rosa y el cobre va a dar el color azul o verde, por ejemplo, de la turquesa, de este tipo de la malaquita. Son tonos que van, a veces no podemos definirlos si son verdes o azules. Bien, pues cuando estas turmalinas presentan esas impurezas de cobre y manganeso, tenemos como resultado esos colores que vemos ahí. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Cuál es su impacto, su influencia en la alta joyería? Enorme, porque son escasas en grandes tamaños, son muy vistosas y entra de lleno en el mercado con unos precios realmente desorbitados. Razón, digamos, no le falta, son piezas muy importantes y muy exclusivas. Entonces ahí sí que todas las grandes firmas de joyería las utilizan y las presentan en sus mejores colecciones. Y a raíz, o digamos a remolque de este boom de la turmalina paraíba, es cuando vemos que todas las grandes firmas empiezan a meter más turmalinas en sus creaciones. Hasta, digamos, cambio de siglo XX a XXI no hay tanta presencia y es más conservadora. Verdes, rojos o rosas, no demasiado, ¿no? Sin embargo, hemos visto antes las creaciones de Cartier, de Bulgari, la mayoría, bueno, Bulgari sí que las usa antes, esas broches tipo, conjunto de la piña, ese es anterior y algunas otras, pero Cartier, por ejemplo, las usa muchas veces, pero a partir del cambio del siglo XX a XXI es cuando realiza diseños que no tienen absolutamente nada que envidiar a los grandes diseños de rubíes y zafiros con turmalinas.